Qué hermoso es poder disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Amén. Qué lindo es tener esta libertad de poder cantar, alabar a un Dios tan grande y sentir su presencia en nosotros. Amén. Qué maravilla. Dios realmente es un Dios de maravillas. Hace posible esto, que nosotros, simples mortales, podamos sentir su presencia. Amén. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes Lucas, unas porciones bíblicas ahí, en Lucas 8 que quedó registrado. Amén. Lucas 8 narra 4 eventos que uno, si los lee así rápido, dicen, bueno, son cosas que pasaron, pero que si estamos mirándolos con el entendimiento y con la sabiduría del Señor, vemos que no son sucesos al azar, sino que Dios los fue preparando porque quería entrenar a sus discípulos y también nos quiere mostrar a nosotros realmente lo que es el Señor Jesús para nuestra vida. Amén. Ahí en el versículo 22, vamos primeramente ahí. Quizá que se lo saben muchos, pero me gustaría que podamos verlo. Dice, aconteció un día que, Lucas 8, 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Y en este pasaje de la Biblia, el Señor, vemos que les dice a sus discípulos, vamos a entrar a las barcas y vamos a pasar al otro lado. Le dio una palabra, vamos para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces todos obedecieron a la voz del Señor, al mandato de Dios, se subieron a la barca y empezaron a navegar, ¿no es cierto? Partieron. Y mientras partían se ve que el Señor estaba tan agotado, porque dice que Él durmió en la popa. En otro evangelio dice que estaba dormido en la popa, ¿no es cierto? Y en eso que el Señor descansaba, porque estaba toda su confianza en el Señor y en el amor de su Padre, dice que se levantó una tempestad muy feroz, tan grande que las olas entraban a la barca y se estaba hundiendo. Imagínense, habían pescadores, estaba Pedro, estaba Juan, y eran pescadores. Ellos conocían este lago, sabían, habrán experimentado tormentas, pero ¿cómo sería la magnitud de esta tormenta tan feroz que tuvieron miedo? Dice, se estaban con peligros, no sabían cómo salir y decían, acá fuimos, nos hundimos. Y en ese, yo viendo esta porción bíblica y pienso, viendo lo que decían estudioso, comentarista de la Biblia, dice cómo sería la confianza de Jesús en su Padre, que en esta tormenta Jesús seguía aún durmiendo. No sé si ustedes pasaron alguna vez por las barcazas, cuando el agua está plácido se mueve y se siente que se está moviendo la barcaza. Acá había una tormenta, el barco se estaba llenando de agua, a viento feroz, y aún así el Señor estaba durmiendo. Tanto así que tuvieron que despertarlo, porque sus discípulos estaban temerosos. Pescadores feroces, hombres grandes y rudos, tenían miedo de hundirse. Entonces, esta tormenta
no era cualquier tormenta, era la tormenta. No sé si vieron alguna vez una película de la tormenta. Bueno, más o menos así parecida. La tormenta de las tormentas feroces estaban por hundir la barca. Y ellos fueron y despertaron a Jesús. Y dice en otro evangelio que a gritos, acá no lo dice, en Lucas no lo menciona, pero otro de los evangelistas dice que a gritos fueron a despertar al maestro. Maestro, maestro, despierta, supongo que habrán dicho. Estamos que nos ahogamos, no vamos a morir. El Señor se despertó muy, muy tranquilo. ¿Y qué hizo? Dio voz de mando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tiene autoridad sobre la tempestad, sobre la naturaleza, sobre los elementos. Él tiene todo el poder, como hemos cantado hoy, y la autoridad para someter todo bajo su dominio. Amén. Y esto es lo que Él quería mostrarle a sus discípulos con esta tormenta. ¿No es cierto? Dice que despertando Él, reprendió al viento y a las olas. ¿Y qué pasó? Fueron despacito ahí calmándose. No. Al instante, en el momento que Él dijo que se callen, cesaron y vino tranquilidad en el río, en el lago. Entonces, ahí nosotros vemos que muchas veces cuando cantábamos en la tempestad yo voy a cantar. Yo creo que muchas veces hacemos como estos discípulos, que la tempestad, la tormenta, no sé si estamos cantando, sino que estamos gritándole al Señor, Señor, haz algo, mira que estamos aquí pereciendo, vamos a morirnos en esta situación. Yo a veces hago eso. Me es muy difícil cantar. Oh Señor, qué bueno que eres, esta tormenta no me va a hundir, creo tu palabra, aleluya. No, muchas veces nos falta la confianza en el Señor. Estos discípulos tenían una palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Si ellos hubieran recordado la palabra del Señor que les dijo, vamos a pasar al otro lado, conocían al Señor que estaban ahí, sabían de Él, y entonces estarían como cantamos hoy, en la tormenta, en la oscuridad, te vamos a alabar, te voy a cantar. Yo deseo ser como Pablo y Silas cuando estuvieron presos alabando al Señor. Quiero tener ese ánimo, quiero tener esa confianza en el Señor y poder cantar en la tormenta y oro, Señor, ayúdame, porque a veces en la tormenta estoy más en otro lado que cantando alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. ¿Tenemos palabra del Señor? Tenemos palabra del Señor. ¿Tenemos sus promesas? Tenemos sus promesas. El Señor nos habla y nos muestra que en la tempestad está con nosotros, que la tempestad no nos va a dejar, que nos va a llevar hacia el otro lado, nos va a sacar de esas tremendas olas, no nos va a dejar. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Como los discípulos, de estar amedrentados, estar atormentados. No, tenemos que confiar y ser como el Señor Jesús, ahí en la barca descansando. Yo quisiera ser como el Señor, estar en la barca aunque vea las olas gigantes que me están queriendo hundir, pero confiando en Él, con la paz del Señor a través de la tormenta, porque sabemos que Él tiene toda la autoridad sobre las tormentas. Amén, amén. Hay otro versículo, un suceso que pasó después. Vamos a Marcos 6, 45, ahí lo encontré. Y acá vemos al Señor actuando, enseñándoles a los discípulos sobre la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche,
la barca estaba en medio del mar, otra vez en el mismo lugar, en el lago, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron otra vez, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido su corazón. Y en Mateo 14 relata parecido, pero se extiende un poco más. Vamos a ver los versículos 24, Mateo 14. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, nos cuenta el apóstol Mateo. En el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente es Hijo de Dios. Muy bien, ahora volvemos a Marcos. Acá vemos lo mismo. Un tiempo después de la primera tempestad, que la primera tempestad estaba el Señor Jesús durmiendo en la popa, sucedió lo mismo, pero esta vez estaban los discípulos en el medio del mar solos. El Señor estaba en el monte orando y el Señor sabía, dice que Él los veía, que estaban remando con todo la barca y estaban fatigados. Pero no fue enseguida el rescate, sino que dice que a la hora 4, más o menos como a la madrugada, el Señor siguió intercediendo por sus discípulos. Cuando nosotros pensamos que estamos en medio de la tormenta y decimos: no, el Señor no me está escuchando, no, el Señor no está conmigo, no, estoy solo. El Señor está ahí, intercediendo por cada uno de nosotros. No debemos dar pie a esos pensamientos que nos dicen: no, en esta tormenta estoy sola. No estamos solos, hermanos, estamos con el Señor. Los discípulos habrán pensado: otra vez otra tormenta, pero esta vez no está nuestro maestro, estamos solos. Pero el maestro sabía, porque dice que Él ve todas las cosas, Él sabía lo que estaba pasando y estaba intercediendo por su pueblo. Y cuando vio que era el momento exacto, se fue con sus discípulos. ¿Y cómo fue? Lo increíble de esto, lo maravilloso, es que caminó sobre las aguas. ¿Quién camina sobre las aguas? Nadie. Solo el Señor tiene la autoridad sobre los elementos, porque es el Dios que creó todas las cosas. Amén. Entonces solo Él puede hacer esas maravillas, eso de poder caminar. Y Job, Salmo 89, el 8 y el 9. Oh Jehová, Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Él tiene el dominio sobre, dice, el mar. Se levantan las olas, se le van a levantar, pero Él las va a calmar. Salmo 107, 26. Suben a los cielos, descienden al abismo, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apaciguas sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron.
Cuando estamos por tormentas, cuando estamos en tempestades, nuestras almas, dice que nos sentimos así, ¿no? Que se está por derretir, se está haciendo gelatina. A veces le digo a los chicos, temblamos, no sabemos cómo vamos a hacer, para dónde vamos a ir, cuál es el camino a seguir. Entonces, en esa angustia, clamamos al Señor. Dice que claman a Jehová y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en tranquilidad, en sosiego. Hay paz, hay bonanza. Y apacigua sus ondas, las ondas del mar las apacigua. Luego viene el gozo. Luego que clamamos al Señor, luego de que buscamos a Él, luego que el Señor intercede, viene el gozo. Y ahora sí, encontré Job 9, 8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Así es como estuvo el Señor. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Qué autoridad tiene el Señor? ¿Qué autoridad? Anda sobre las olas del mar. Si Él tiene ese poder y esa autoridad de caminar sobre las olas del mar, sobre las aguas, tiene el poder y la autoridad para cambiar nuestras tempestades. Amén. Amén. El que nosotros estemos atravesando alguna adversidad o tormenta no significa que estemos en desobediencia o en pecado. Los discípulos pasaron 2 veces las tormentas porque el Señor los subió a la barca y los envió y hubo adversidad. Obedecieron a la voz del Señor. A veces las tormentas nos quieren enseñar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y vemos en Mateo, leímos ahí Mateo, el 14:33, Mateo 14:33, cómo después de la tormenta ellos alabaron al Señor. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta tormenta confirmó lo que ellos estaban conociendo del Señor y pudieron adorarlo en espíritu y en verdad porque tenían un conocimiento más de quién era Jesús. No era solamente su maestro, su rabí, sino que era el Hijo de Dios. El enviado, la promesa prometida, el que los iba a sacar de las aflicciones. Ahora tenían que empezar a conocer cuál era el propósito de Dios. No solamente salvarlos, no era salvarlo de los romanos, sino salvar su alma del pecado. Parece el propósito del Señor que vino acá a la tierra. Amén. Y entonces eso es lo que el Señor quería mostrarle en estas circunstancias, en estas tormentas, de que Él era Dios, el Hijo de Dios que enviaron. Ahora volvamos a Lucas 8, otro de los hechos que hay. Dice en Lucas 8, en el 26, y arribaron a la tierra de los ganaderos. Después que pasaron la tormenta, llegaron a la tierra de los ganaderos. Se lo voy a ir contando para que no sea tan extensa la lectura. Y entonces ahí en esa tierra el Señor se encontró con un endemoniado. ¿Qué pudo haber pasado cuando el Señor se encontró con este endemoniado? Dios mostró a sus discípulos que Él tiene autoridad sobre toda hueste celestial. Él gobierna sobre todo principado. ¿Por qué? Porque dice que, dice cómo estaba el endemoniado. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito, en el versículo 28, y postrándose a sus pies clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Entonces, esto nos muestra la autoridad que tiene el Señor. El Señor no hizo nada extravagante,
no hizo un conjuro, no hizo nada. Solamente dio la voz de mando. Mandó y dijo, sal de ese hombre. Sabía lo que estaba pasando este hombre, de este tormento que tenía sobre este demonio, estos demonios, porque eran muchos, que estaban sobre él. Y dio la orden. Entonces el Señor tiene autoridad y tiene poder sobre las huestes espirituales, demoníacas. No debemos temer de ningún demonio, sino que debemos estar sometidos bajo el Señor y el demonio huirá de nuestras vidas, huirá. Rogar al Señor que lo reprenda y nosotros seremos libres. Libre de todo tormento, libre de todas artimañas del enemigo, libres para la obra del Señor. Amén. Él tiene autoridad y tiene el poder para hacernos libres. Amén. Bueno, este hombre fue libre, el Señor lo liberó. Vamos al versículo el 37, dice que entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que... ese no era. El 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Este hombre había sido libre al instante. Los demonios lo dejaron de atormentar. Dice que estaba perfecto, estaba vestido. Él andaba desnudo porque los demonios no lo dejaban. No estaba nunca con las personas, andaba en el cementerio, pero estaba a los pies de Jesús, vestido en su juicio. Él estaba pudiendo hablar como una persona libre. Entonces, no debemos temer, hermanos, no debemos temer a las huestes celestiales. Confiemos en la autoridad de Cristo. Él es Dios supremo. Él tiene autoridad y tiene poder. Amén. Dice que en el versículo 40, 8:40, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y en eso que él estaba yendo a la casa de Jairo, una mujer que tenía flujo de sangre, estaba enferma, creía que con poder tocarle el manto del Señor sería sana. ¿Qué pasó? El Señor la sanó. El Señor tiene autoridad sobre las enfermedades. Pero no fue el manto del Señor, no fue la ropa de Dios, no, sino fue la fe en Dios. Es Dios el que hace sanidad a nuestras vidas. Es Dios, Él tiene la autoridad sobre todas nuestras enfermedades y tiene el poder para sanarnos. Poner la fe en Él hace que nosotros seamos sanos de nuestras dolencias. Amén. Dice en el 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta expresión, hija, es una expresión de cariño, de amor. Entonces le dijo, ya no temas, no temas. Tu fe, la fe no fue por tocarme el manto, sino fue tu fe en mí me ha salvado. Ve en paz. Esta mujer no podía estar en paz por lo que la enfermedad que tenía, era inmunda. Nadie se le acercaba porque el que se le acercaba era inmundo. Por eso dice que iba temerosa,
porque tenía que contar lo que pasaba en ella, el tormento que estuvo pasando todo ese tiempo, y se expuso delante de todos. Entonces ella sabía que todos los que estaban alrededor de ella, por haberla rozado o tocado, se habían convertido inmundos. Pero el Señor no la reprendió, sino que la recibió con amor, la recibió con cariño, le dio paz y tranquilidad y le dijo: hija, esa fe que tienes, esa fe te salvó, esa fe en mí hizo que produzca el milagro. Ve en paz, ve en paz. Confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. No tengamos temor, no nos estemos amedrentados, no estemos temerosos. Dios tiene autoridad, Jesús tiene autoridad para sanarnos. Amén. Y en eso que estaba produciéndose este gran milagro, dice, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Jairo recibió la noticia que no quería escuchar. Nadie queremos escuchar un pronóstico así. Nadie espera un pronóstico así. Es duro recibir un pronóstico y te digan: bueno, tu ser querido ha muerto. Y seguramente que a Jairo le habrá venido un montón de pensamientos y desilusiones. No llegué a tiempo. No pude llevar al Señor a ver a mi hija. Quedamos solos con mi esposo. O sea que de verdad ha sido un momento muy, muy difícil. Pero dice en el 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y serás salva. Tremenda promesa del Señor. Será salva, le dijo. No le dijo vivirá ni se levantará. Será salva tu hija. Y así nos dice el Señor a nosotros: no temas, cree en mi poder, cree en mi autoridad, cree en mí. Seremos salvo de la angustia, salvo de la tempestad, salvo de ese dolor que nos está atormentando, salvo de esa enfermedad que nos tiene ahí atormentados, nos tiene ahí cautivos, presos. Seremos salvos, porque el Dios que tiene autoridad sobre la tempestad, que tiene autoridad sobre los elementos, que tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre la enfermedad, también tiene autoridad sobre la muerte. Él es la vida, Él trae vida, resurrección. Él vive a los muertos y nos trajo a vida también a nosotros, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras dificultades, en nuestras desobediencias, pero ahí en donde estábamos podridos con la llaga de la lepra, ahí el Señor nos miró y nos dio vida y vivimos a una nueva vida en Él. Amén. Amén, gracias Señor. Y nos tenemos una nueva esperanza, porque nosotros sabemos que no vamos a morir eternamente, vamos a vivir en la eternidad para Él. Dice en un salmo que nosotros, el salmo este hermoso, precioso, dice: yo estoy tranquilo porque te veré cara a cara. Tenemos esta esperanza, veremos al Señor cara a cara. Qué maravillosa esta obra de Dios. Oh, somos salvos. Esta es la salvación hermosa que el Señor nos ha regalado con esta Navidad. Veremos al Señor cara a cara. No hay muerte. La muerte no se enseñorea de nosotros. Somos libres de la muerte. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y entonces dice que el Señor llegó a la casa de Jairo en el versículo 52. Dice que todos lloraban y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó
y Él mandó que le diese de comer. Dios tiene autoridad sobre la muerte. Él es la vida y la resurrección. Confiemos en Él. Confiemos en Él que nos va a levantar en el día postrero y seremos glorificados en Él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y dice que en realidad ese versículo, cuando dice muchacha levántate, dice que el Señor mandó a que el Espíritu volviera de nuevo a ella. Oh, qué poderoso es Dios, qué poderoso es Dios. Confiemos en Él, confiemos en Él. Amén, confiemos en Él. Oh, glorioso Señor, glorioso Señor. Y después que el Señor mostró todos estos acontecimientos y la autoridad que Él tenía, la autoridad y quién era Jesús, dice en el versículo 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Conoce usted a Jesús? Sí, conocemos al Señor. Sabemos su autoridad, ahora sabemos que tiene poder. Entonces, vayamos hacia los enfermos, vayamos hacia los atormentados, vayamos a predicar el reino de Dios, porque nos dio autoridad también a nosotros. Tenemos su autoridad para orar y que los enfermos se sanen, para orar y para que el atormentado, el que está con demonios, sea libre, para orar y pedir milagros. Tenemos su autoridad. Él nos comisiona también a nosotros. Seamos testigos de la obra de Dios, seamos testigos y prediquemos el reino de Dios a todos los necesitados acá en la cuenca carbonífera. Amén. Sabemos ahora de Dios y este es nuestro deber de predicar, no quedarnos en las tormentas. Él nos lleva a bonanza, nos lleva al otro lado del río para predicar del reino. Amén, amén. Esto quería compartir con ustedes, hermanos. En este tiempo de Navidad, hablemos de las buenas noticias. Testifiquemos, prediquemos a otros de las bondades del Señor, de la autoridad de Dios y no tengamos confianza de que cuando oremos, el Señor responde. Amén. El Señor responde, el Señor tiene la autoridad para obrar milagros. Dios de maravillas cantamos hoy. Confiemos en este Dios de maravilla. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este momento que podemos compartir de tu palabra, porque tú estás con nosotros, tú te revelas a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a conocerte cada día un poco más, a poder ver tus maravillas y poder darlas a conocer a los demás, Señor amado. Danos, Señor, este poder, esta autoridad para hablar de ti, Señor Jesús, con denuedo, con poder, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén.